¿quién me dice de qué valor estamos hablando? ¿De qué valor estamos hablando? La unión. La unión. Del video y de la reflexión de la lectura de la Biblia, ¿quién me dice qué le deja, qué le evoca? La unión la dijo Sandra Duque, ¿cierto? Sí, ya me gané la bonificación. Ganó un punto, Sandra, muy bien. A ver, ¿quién quiere hacer un aporte de qué le queda de la lectura, del video? ¿Qué nos está diciendo? Sí, cuéntame, Yo de la lectura. Por lo observado, el trabajo mancomunado, la cooperación, la colaboración, permite progreso, avance, alegría, bienestar, armonía, o sea, favorece notablemente. Muy bien, ok, very good. ¿Quién más? Yo también quiero participar un poquito. Sí, cuéntame. Bueno, primero un saludo muy especial a todas mis compañeritas, que las extrañé mucho, aunque siempre estuvieron presentes. Y ay, Anita, bienvenida, como te dije ahorita. Bienvenida. Thank you so much. Muchas gracias, Angelita. Y lo otro que quiero compartir con ustedes es que como este año estamos trabajando el valor de la unión, cuando iniciamos el periodo, compartí con las niñas un fragmento de ese texto bíblico que fue Eclesiastés 4:12, que dice, el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces ese fue el texto que nos sirvió de punto de partida para sensibilizar a las niñas frente a la importancia de permanecer unidas, de estar unidas, de hablar el mismo lenguaje. Entonces quería compartir con ustedes eso frente al valor de la unión y el texto bíblico de Eclesiastés. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí, cuéntame. Ángela, cuando nosotros lo podemos evidenciar en las aulas de clase, cuando las niñas, cuando es un grupo unido, cuando las niñas se colaboran entre ellas mismas, cuando nosotras estamos unidas y nos apoyamos, el trabajo se hace más, de pronto más fácil, más liviano. Cuando hay trabajo colaborativo en las aulas, inclusive para nosotros es un poquito más fácil porque una niña ayuda a otra, la que sabe va y le explica, la que entendió mejor la coge y se va con ella, de pronto hacen grupitos en los descansos antes de la jornada y vemos que las niñas aprenden más y mejor entre pares. Es verdad. ¿Qué pasaría en ese video que vimos ahorita si uno de los niños decidiera no cumplir la tarea, no hacer lo que tiene que hacer? ¿Quién me cuenta? Se daña el circuito, se quedaría una de las pelotas rodando, se podría, digamos, ir para otro lado, queda un niño inclusive sin el ejercicio, sin el ritmo y sin la coordinación. Muy bien, muchas gracias. Asimismo pasa con nosotros en la institución. Somos un equipo como con un engranaje donde el uno hace un trabajo que aporta al otro, ese a otro, y así juntos vamos en pos de un mismo propósito, y el propósito que todos tenemos es ayudar a construir y ayudar a crecer a las niñas en esos sueños, en esos propósitos que tienen. Tenemos niñas que no saben a qué vinieron a esta tierra, no saben su propósito. Y usted va a escuchar de muchos maestros que van a decir, yo soy profesora, porque la profesora, por lo general, la mayoría tenemos un profe de primaria que recordamos, que nos movió a este ejercicio de la docencia. Y casi siempre son esos profes de los primeros grados, de transición, de primerito, de los cuales tenemos esas experiencias. Yo me acuerdo, de cada profe tengo una situación que decir. Yo me acuerdo de esa profe que me ayudó a escribir, me acuerdo de esa profe que me enseñó en segundo esa letra pegada, me acuerdo de esa profe en tercero que casi que no le aprendo a dividir, me acuerdo de esa profe en cuarto que me enseñó a declamar, que me enseñó a inventarme. Entonces a mí me encanta hacer acrósticos y soy ágil en eso. Yo soy ágil en hacer trovas, pero eso se lo debo a una profe que por allá en cuarto me enseñó. Esa profe de quinto
que cuando yo me iba a salir de estudiar porque no teníamos con qué pagar, me dijo, no, venga, usted puede, hagamos esto, llamó a mi mamá. Entonces uno, todas esas cosas le quedan en la memoria y aunque pasen muchísimos años, uno lo recuerda. Y desde acá, todos juntos podemos potenciar y podemos trabajar, como decía ahorita una de las profes, no como ruedas sueltas, sino como un solo equipo, de tal manera que hagamos andamiaje y que ayudemos a estas niñas a construir futuro. Quiero entonces unirme a esta expresión de la Biblia que leímos, de que mejores son dos que uno, porque ahí del solo no hay quien lo levante, y a este video que vimos y pedirle a Dios que nos ayude a ser un equipo consolidado, una comunidad, una familia, que juntos crezcamos y que podamos apuntar en esa misma dirección, de esa meta común que todos tenemos, de ayudar al avance de nuestras niñas. Quiero pedirle al Señor por cada una de ustedes, por sus familias, que nos guarde de esta situación que estamos viviendo, que genera temor, que genera ansiedad, que genera situaciones que pueden gestar en nosotros muchas adversidades, pero que podamos conservar la calma y tener la esperanza de que el Señor está con nosotros. Por las familias de nuestras niñas, ayer veía en el chat tanta pérdida que han tenido, tanta familia que está contagiada o que ha estado, y que Dios nos ayude. Quiero pedir por ellas. No sé si alguien quiere unirse a esta oración y decir algo. Yo quiero presentarle. sino agradecer, Ángela, por la recuperación de, así como unos han partido, otros hemos tenido la bendición de habernos recuperado y seguir adelante, como de aprovechar la segunda oportunidad que el Señor nos da y de entender o de como de visualizar por qué o para qué nos dio esa segunda oportunidad. Y para que le siga dando oportunidad a todos y cada una de las personas que están en proceso de recuperación o del manejo de la enfermedad. Amén. ¿Alguien más iba a hablar? Acuérdense que yo no veo manitos, entonces simplemente hable el micrófono si habla. Sí, pues yo quiero darle gracias al Señor, de verdad, porque está aquí Patricia, en medio de nosotros nuevamente. Quiero presentarle también tantas muertes que se han gestado a raíz de este virus, porque de todas maneras tengo hoy un dolor muy grande. Una de nuestras hermanas con la que conviví en Italia murió. Entonces le quiero presentar pues esto al Señor, su familia. El papá tiene 90 años y la mamá 87, solamente eran 2 hermanas. Entonces, para que realmente el Señor les dé fortaleza. Y igual a todas las familias de nuestra institución y a cada una de nuestras docentes, de nuestros docentes. Amén. Yo también le quiero pedir al Señor que nos ilumine cómo podemos acompañar a estas familias. Tenemos en las manos muchas familias y cada vez que uno las escucha, siente que el Señor nos pide acompañarlas. Yo también tengo una tía en cuidados intensivos, está muy mal, y le presento al Señor a la tía, a la familia y a todos los, pues cuando uno escucha muchos abuelitos se han muerto y yo escucho que mi niño quiere mucho a los abuelos, entonces pido por estas niñas que de todas maneras les afecta tanto la realidad familiar y especialmente la de los abuelos, a ellos les cuesta mucho. Pidámosle al Señor que nos proteja. Gracias por Patricia, que se mejoró. Y sí, buscar maneras de acompañar a estas niñas, Dios mío. Muchas gracias, Pau. Amén. Me uno a esas peticiones. ¿Alguien más quiere otra petición? Yo estaba levantando la manito. Recuerden que tengo la manito. Ajá, bueno. Buenas tardes a todas.
Yo primero le quiero dar gracias a Dios porque estamos todas acá, porque tenemos la oportunidad de compartir, porque tú estás acompañándonos en este proceso, porque tenemos salud, porque a pesar de todas las dificultades que se nos vayan presentando, el Señor nos acompaña y nos lleva de la mano para que nos recuperemos, ¿cierto? Somos muy bendecidos porque hay familias que están pasando por situaciones muy difíciles, muy duras, y no solamente de pérdida de familiares, sino también situaciones económicas que están aguantando hambre por la situación, que nosotras tenemos nuestro trabajo, así sea desde casa, así sea un poquito duro, pero tenemos esa bendición de saber que cada mes nos va a llegar en nuestra remuneración económica y vamos a poder comprar alimentos para nuestras familias, sanear nuestras necesidades básicas, y hay familias que verdaderamente no. También le quiero pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría, que nos llene del Espíritu Santo, como para enfrentar todas estas situaciones, para entender cada una de esas familias, de esas niñas, de esos mundos en esta situación. Tratar de acompañarlas de la mejor manera, espiritualmente, académicamente, entender que todas no nos pueden responder de la misma manera, que todas no tienen las mismas posibilidades, que no sé, como realmente estar con ellas y entender pues todas sus situaciones. Muy bien, muchas gracias. Ángela, yo quiero también agregar, dar gracias a cada una de nosotras por las oraciones que hemos elevado, por la sanidad del profesor Juan David Ordóñez. Esta mañana tuve oportunidad de hablar con él y me dijo pues que iba mejorando, pero que en este momento todavía no le habían dicho si tenía el COVID, que lo que más resentía pues era la soledad, ya que no lo dejaban estar con sus familiares. Pues también poner en manos de nuestro Dios la salud de un primo. Una prima mía murió ayer y el esposo en este momento también está en situaciones bastante difíciles y tengo muchos familiares bajo esta situación. Entonces también que me pongan en oración para que estas personas muy prontamente sean sanadas. Gracias. Amén. Bueno, entonces nos unimos todas a esas peticiones y le pedimos al Señor que nos acompañe, que nos dirija, que nos permita vivir de acuerdo a su voluntad y sus propósitos, y entender que aún en medio de la dificultad, su mano está con nosotros, nos sostiene, nos levanta, nos ayuda y nos abre caminos de esperanzas. Señor, te damos gracias y te pedimos que estés acá con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces paso ahora a contarles que dentro de este espacio que están viendo, ven que he registrado las participaciones de cada una de ellas. Con Betty fue que hice un ensayo mostrándole a una profe cómo se hacía. Entonces, casualmente cogí a Betty y entonces cuando Betty participe, haga la primera participación, no le coloco el punto y aquí da el total de participaciones en el aula de clase, o sea que han tenido 9 participaciones y la idea es que superemos la participación de bachillerato, que fue muy buena. Ustedes también son muy participativas y que hagamos esta actividad bien interactiva. Al final, quien más puntaje tenga en participación, le voy a mandar una tortica pequeñita a la casa. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos bien juiciositas con eso. Voy a presentarles entonces la agenda que vamos a desarrollar, que ya hicimos la oración, enseguida hacemos el centramiento, luego vamos a ver los criterios de evaluación por competencia, la retroalimentación, el descanso, la autogestión y autoevaluación del aprendizaje, promover la metacognición en el aula y la integración curricular. Luego hacemos la valoración y cierre. Entonces continuemos con el centramiento. Para el centramiento vamos a ir a esta aplicación que tengo
y voy a llamar a cualquier profesora y le voy a pedir qué trae, o sea, qué expectativas trae frente a esta jornada. ¿Listo? Me puede decir con una palabra, con una frase corta, entonces la que salga. ¿Listo? Entonces empecemos. Mabel, cuéntanos qué traes hoy. ¿Qué te trae? Y acá estaba pensando que no me toque primera. No, mentiras. Bueno, mucho entusiasmo y de mente abierta. Muchas gracias, Mabel. Eso es lo que necesitamos. Ok. Vamos a ver qué nos sale ahora. Si repite Mabel, entonces no lo haría. Sandra Duque, cuéntanos qué trae. Bueno, tengo muchas expectativas con respecto a todo lo que tú utilizas y que se puede implementar con las niñas de una manera muy agradable. Por ejemplo, lo que estás haciendo en este momento, que no sé cómo se llama, pero que tú haces algo y entonces aparecen los nombres de todas las niñas y ahí queda una. Entonces yo lo hago con una bolsita mágica con los nombres escritos, pero maravilloso si se hace así porque incluso pueden estar mucho más atentas. Entonces con unas expectativas muy grandes para aprender bastante. Qué rico, profe. Esa es la idea. Y la idea con esta propuesta es que se antojen y me digan, profe, por ejemplo, yo tengo una cita mañana con una profe, pero no tiene que ser sábado y domingo, profe. Yo es porque esa profe no le queda fácil en semana. Entonces, por ejemplo, mañana tengo una cita con una profe, ahorita en la tarde, en la noche tengo con otra. Entonces, no tiene que ser en la noche. Yo me acomodo a la jornada de ustedes, a los espacios de ustedes. Usted me dice, ay, Angelita, me va a enseñar eso tal día, tal hora, yo puedo. Yo ahí mismo me reúno con una o con dos o con tres o con varias y lo trabajamos. Listo. Esa es la idea. Yo traer cositas para que ustedes se antojen y me digan, ay, enséñenos cómo se hace. Bueno, vamos a ver aquí quién nos sale y Danexis, cuéntanos qué traes en esta tarde. Hola, buenas tardes para todas. Pues, Hola. ¿yo qué traigo? Un costal lleno de preguntas porque ya empezamos esos libros y estamos pues como un poco preocupadas, muy extensos. Pero bueno, la idea es que este taller nos pueda ubicar con todo el proceso pues que hay que acompañar en el trabajo pues de los libros de este año. Y espero aprender pues mucho, no solo la metodología propia pues y de PTA, sino también todas estas herramientas de virtualidad que nos sirven para todas las áreas y para hacer este acompañamiento mucho más dinámico, interesante y que las chiquitas nos puedan aprender mucho. Ok, muchas gracias. Voy a hacer una última intervención y vamos a ver quién sale. Vamos a ver, Laura Lopera, cuéntanos qué te trae. Buenas tardes, Ángela. Pues traigo disposición, ganas. Ya he estado practicando con algunas cositas que tú enseñas, entonces muy motivada a ver qué más traes. Qué rico, muchas gracias. Bueno, y ya por último, dos personas que de pronto no salieron y decían, ay, que yo salga y no salió y quiere decir algo. Si alguien quiere decirlo, está abierto el micrófono. Ángela, yo. Y cuéntame. También traigo disposición, como lo mencionó Laura. Para mí es un poco más difícil como manejar estas herramientas porque es una actividad totalmente diferente, pero he encontrado algunas que me han servido mucho de lo que me mandaste, entonces muchísimas gracias también por eso. Ah, qué rico, Eliana, bienvenida. Bueno, y otra intervención o cerramos ahí para comenzar. Bueno, Angelita. Sí, cuéntame. Yo estoy repitiendo pues una gran parte porque pues esto tenía muchos deseos porque realmente es muy enriquecedor todo el aporte que tú nos das. Muchas gracias. Indira, qué pena. Tranquila, no problem, rectora, it's okay. Ok. Indira quería participar. Bien pueda. Sí, que me parece que es una muy buena estrategia, primero para desarrollar la motivación en los estudiantes y segundo, que permite que algunas niñas que son muy tímidas, muy calladitas,
participen, porque casi siempre las clases las monopolizan algunas estudiantes que les gusta mucho participar, que incluso no tienes que parar y enumerar las veces que participan porque ya se exceden. Entonces, para poder darle la oportunidad a otras niñas, entonces me parece muy buena estrategia. Y pues de antemano te pido que por favor para las docentes de segundo nos abras un espaciecito porque estamos interesadas en aprender y yo sé que Sandra Duque está súper conectada conmigo, entonces muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra agenda y en nuestra agenda tenemos en segundo lugar que vamos a trabajar los criterios de evaluación por competencias. Entonces vamos a mirar esto de los criterios de evaluación por competencias. Acá vamos a estar muy juiciositas, también pueden participar y se van a dar cuenta que es un aprendizaje que nos ayuda a comprender muchas cositas que conocemos y que la hacemos en el camino, pero que a veces o no la documentamos o de pronto no tenemos algunos elementos que nos van a ayudar a enriquecerla mucho más. Entonces empecemos con estos criterios de evaluación por competencias. Para poder abordar esta presentación, voy a colocarla en modo presentación primero que todo, permítanme. Como tengo muchas ventanitas abiertas, entonces a veces se tarda un poquitico. Ok, entonces, cuando hablamos de los criterios de evaluación desde el enfoque por competencias, tenemos que hablar inicialmente les voy a mostrar pues como la estructura de esta presentación, que es el saludo bienvenida. Quiero pues que estén en el aquí, en el ahora, que si ustedes tienen alguna pregunta no teman en hacerla, si quieren la hacen al final o si no activan micrófono, si la preguntan porque yo no les puedo ver las manitos levantadas ya que estoy compartiendo pantalla. Vamos a hacer una pregunta acerca de una reflexión de una evaluación. Luego vamos a hacer, en la estructuración vamos a ver el modelo educativo de competencias, los criterios de evaluaciones por competencias, cómo se pueden abordar, cómo se construyen, y vamos a mirar esa metodología, en esta metodología de alternancia y educación remota, cómo los podríamos abordar. Vamos a tener un momento de práctica, una actividad de consolidación donde vamos a mirar a través de un ejercicio en lenguaje cómo se abordan estos criterios de evaluación. Vamos a hacer una transferencia a través de una pregunta reflexiva y luego hacemos el cierre de este momentico. Iniciamos primero con el objetivo general, que el objetivo general de este espacio de criterios de evaluación es que podamos tener unas orientaciones que nos permitan obtener y conocer y valorar esa información acerca de que los estudiantes cuando tienen unos aprendizajes claros, establecidos, unas metas, unas direcciones, eso les va a ayudar a ellos y van a ser muy útiles para la metodología que vamos a emplear y para aún ellos hacer unos procesos de autoevaluación metacognitivas que les permita tener suficiente claridad de sus avances, de lo que les falta y de cómo gestionar ese aprendizaje. A la luz de este objetivo general, vamos a abordar dos objetivos específicos. El primero tiene que ver con la conceptualización del enfoque por competencias, porque muchos de nosotros aprendimos no desde el enfoque por competencias, sino desde la educación tradicional, incluso la licenciatura también la recibimos así. Entonces se nos ha hecho un poquito difícil entender bien lo que tiene que ver con las competencias. Entonces vamos a abordar esa parte conceptual y luego vamos a ver cómo aplicamos ese abordaje a la elaboración y el diseño de la construcción de un elemento que nos permita tener unos criterios de evaluación claros y definidos dentro del CIE. Entonces empecemos la primera exploración con una pregunta que vamos a hacernos acá. Y es que yo les voy a colocar un link de un Menti que hice y vamos a mirar ese examen que tenemos en pantalla y a la luz de ese examen vamos a mirar si ese examen podemos decir que el estudiante alcanzó la competencia, podemos decir que no alcanzó las competencias o será que no podemos decir nada frente a ese examen. O sea, esa es la pregunta que nos vamos a hacer.
Estamos mirando ese examen que está en pantalla. Ahí hay una pregunta que la docente o el docente le hace a la niña o al niño. Y frente a esa pregunta, nosotros mirando ese examen, nosotros vamos a pensar, yo como docente, ya no el que le hizo el examen, sino yo, Ángela Riasco, yo, Danexis, yo, Sandra, yo, Eliana, ¿cómo veo ese examen? ¿El estudiante alcanzó la competencia o no? ¿El estudiante no puedo decir que la alcanzó o no? Entonces, cada uno va a dar su opinión en este menti que yo les voy a escribir acá, y lo que tienen que hacer es que yo en el chat voy a poner un ¿qué? Un enlace. Un enlace, gracias, se me fue la palabra. Voy a poner un enlace y ustedes van a entrar a ese enlace y con base a lo que hay, pues a las 3 opciones que hay, ahí hay 4, pero la cuarta omítanla, solo que no me dio la opción de eliminarla, no sé por qué no me dejó eliminarla. Entonces vamos a ir a ese enlace y en ese enlace vamos a entrar y ahí nos pregunta, nos hace la pregunta y nos da 3 opciones como si estuviéramos en un examen de IFE. Nos dice A, si alcanza la competencia, B, no alcanza la competencia y C, no se puede determinar. Entonces, vayan al chat. Mira, permisito, yo te pregunto, pero primero no tenemos que redactar cuál es la competencia para saber en qué grado la tienen que alcanzar, en un nivel alto, medio, bajo, o cuál es la competencia. Excelente tu pregunta, Margarita. Ahorita vamos a dialogar sobre eso. Listo. Por ahora, solamente mirando el examen y entrando a este link, me van a responder esa pregunta. Listo. Yo voy a unir las respuestas de ustedes con la que dio bachillerato y luego la presento. Ustedes empiecen a responder, por favor. Ya empezaron a responder, muy bien. Hay 2 personas que han respondido, ánimo. Muy bien, ya han respondido más personas, muy bien, más personas están respondiendo. Voy a ir presentando las respuestas. Acá, recuerden que en bachillerato respondieron 16, quiere decir que de ustedes hay 9 que han respondido. Van 10, ánimo. ¿Quién más? Muy bien. Ángela, se me queda cargando. Voy a esperar a que... Es porque debe estar lentico el internet, no te preocupes. Voy a esperar a que llegue a 30, listo. Otras 3 participaciones, muy bien, ya me están respondiendo más personas. Otras 2 participaciones más, a ver qué dicen ustedes, si es posible decir que alcanzó la competencia, este estudiante sí la alcanzó, este estudiante no la alcanzó o no es posible determinarlo. Una respuesta más y nos vamos para la reflexión. Muy bien, encontré las 30, miren, acá aparecen, acá usted no sabe quién está respondiendo, pero sí sabe que 30 personas han respondido. Recuerden que les dije que parto de que en bachillerato ya 16 habían respondido, o sea que de acá 14 personas respondieron. Analicemos las respuestas de 30, que es de la misma institución. 10 docentes afirman que el estudiante sí alcanzó la competencia. 2 afirman que no alcanzó la competencia. Y 18 afirman que no es posible determinarlo. Entonces, ahora sí vamos a hacer un proceso de reflexión sobre esto que estamos diciendo allí, ¿sí? Entonces, reflexionando sobre esas respuestas, nos quedan varias inquietudes. El estudiante lee el examen, escribe con cifra los siguientes números. Él desarrolla el examen y aplaude y dice, no, me fue súper bien. La mamá le dice, ¿cómo le fue? No, mami, súper bien, yo gano ese examen. Cuando la docente califica, simplemente coloca esta valoración. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, primero lo que decía la profesora Margarita, y me parece pertinente esa pregunta, ¿cuál es la competencia? Entonces, ¿la tarea es suficiente o comprensible? ¿El estudiante es capaz de escribir números de cifras? ¿Ustedes qué creen? ¿Este estudiante sí sabe escribir números de cifras, de 2 cifras? No.
Él sí sabe Ángela. escribir números, no sabes asociar la cifra con lo Las que equivalencias. es como problemas de relacionar la parte escrita con la parte numérica. Pero él sabe escribir, ahí los escribió. Exacto. Yo pregunto algo. Yo también quiero decir algo. Yo quiero preguntar algo. A ver, día una, empecemos con Mariana y sigue Mabel, ¿listo? Acuérdate que Gracias. no las escribo, pero yo por la voz que las Gracias, Angelita. Pues no sé, para mí empezaría también por mirar si la tarea está bien redactada. ¿Sí? Escribe con cifra los siguientes números. Yo diría, escribe en números las siguientes cantidades. No sé. Muchas gracias, Mabel. ¿Qué ibas a decir? Bueno, yo también iba como por la misma parte de Mariana. Pues tenemos que realmente ser muy específicos en lo que nosotros queremos que logren, porque yo ahí lo podría ver válido y está bien, porque dice, escribe con cifra los siguientes números, 10, 11, 98, 99, ¿cierto? Entonces, para mí está bien. Es la interpretación, ¿cierto? Porque cuando no redactamos lo suficientemente claro lo que nosotros queremos que el niño logre hacer, se da para muchas interpretaciones. Muy bien. Entonces, observemos que ustedes mismas lo han dicho y lo primero que tenemos que tener es suficiente claridad en qué se quiere lograr. Pregunto a mis profes, yo voy a hacer esta pregunta más clara a ustedes que son de primaria, que saben a qué grado podríamos aludir este examen. ¿En qué grado podría estar esta niña? Primero. En primero, very good, muy bien. Entonces, si está en primero, ¿qué tal si nos vamos a esa malla curricular de primero y la revisamos a ver que yo creo que ustedes, mis profes, tienen toda la razón? Pero Ángela, también ahí hace parte el periodo en el cual se está trabajando, o sea, en el grado primero, pero ¿en qué periodo? Ajá, exacto. Pero es como muy claro que es de primerito, ¿cierto? En primero trabajamos en matemáticas 3 pensamientos, que es el pensamiento aleatorio, el pensamiento métrico y espacial y el pensamiento numérico y variacional. Pero ese pensamiento está asociado, aquí está el grado, acá está el pensamiento y está asociado a unos ejes de progresión. Como estamos hablando del pensamiento numérico, entonces vamos a mirar los ejes de progresión que tienen que ver con el pensamiento numérico. Acá está la parte numérica y aquí está la parte variacional. Entonces miremos solamente la numérica. En la numérica me dice, voy a agrandarlo un poquito más para que ustedes puedan leer conmigo. En la numérica me dice, usos e interpretaciones de los números y de las operaciones en contextos. Entonces mire que ya este tipo de exámenes que vemos acá es un examen que no está en un contexto, es un examen suelto, no es un examen ni siquiera diseñado por competencias. Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones. Ni vimos una actividad en contexto, ni vemos una actividad donde se usa el sentido y los procedimientos y estrategias de las operaciones numéricas. Comprensión de las relaciones entre números y operaciones. Entonces, no se ve ninguna de estas 3. A eso se le suma que yo debo amarrar un DBA a ese aprendizaje y en ese DBA dice uso los números y las operaciones de suma y resta, obviamente dentro de un contexto. Entonces, mire que vemos que esta evaluación ni siquiera está diseñada por competencias. Vemos también que hay un problema ahí de comunicación, ¿sí? Un problema de comunicación porque el estudiante se ve que sí sabe escribir números, pero el estudiante entiende que le están pidiendo es el número siguiente. Nosotros en matemáticas incluso tenemos que trabajar la comunicación, el razonamiento y el procedimiento como procesos de nuestro modelo de enseñanza en las matemáticas. La comunicación no se le debe solamente al español, sino que hace parte también en el área de matemáticas y la trabajamos cuando vamos a esos modelos de
situación problema o de resolución de problemas, tenemos que hacer una interpretación, tenemos que volver a leer y releer hasta identificar qué me están pidiendo, qué necesito, cuáles son las condiciones que me están brindando, hacia dónde quiero llegar y cómo puedo alcanzar ese aprendizaje. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar que muchas veces en nuestras evaluaciones las hacemos sueltas de ese proceso de competencias. Y si nosotros las hacemos sueltas de ese proceso de competencia, ahí es donde logramos resultados como esos que nos dejan muchos interrogantes. Porque mire, si uno lee esto, acá el 10, del 10 que sigue, el 11, 98, el 98 que sigue, el 99, 81, del 81 que sigue, el 82. 66 y del 66 que sigue, 67. Parece fue la profe. Que el niño lo que le entendió a la profe es que escriba el número siguiente. ¿Sí? Ángela. Cuéntame. Me acordé que yo tuve una experiencia hace muchos años cuando trabajaba en privado. Me pusieron a reemplazar a una profe de matemáticas que estaba en licencia de maternidad. Y el examen que la profe dejó hecho decía, estamos viendo los conjuntos, entonces decía, dado los conjuntos A y B, hallar unión, intersección, bueno. Y los niños empezaban a entregar los exámenes y fueron saliendo y se quedó una niña en el salón y llore y llore y llore y no hacía nada. Y yo le dije, pero mi amor, ¿por qué no haces nada, profe? Es que no he sido capaz de dibujar el dado. Yo le decía, ¿el dado? Pero ¿cómo así? ¿Dónde dice que tiene que dibujar un dado? Sí, mira, aquí dice dado y los conjuntos. Entonces ella estaba haciendo dentro de los puros daditos, dibujando dados dentro de los conjuntos, o sea, entonces mire que la instrucción para ella no era claro, que dijera dado los conjuntos, pues para ella no era claro. Exacto, muchas gracias. Entonces acá es mirar que el niño entendió la instrucción de siguientes y por eso se hace necesario un aprendizaje que vamos a ver más adelantico, que es la retroalimentación. Entonces, aquí nos deja que lo que hay que fortalecer en este estudiante ni siquiera es la matemática, sino que es la parte comunicativa, que él sea capaz de interpretar, pero además de preguntar si tiene una duda, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, vamos a hablar de las ambigüedades en el concepto de competencia. Vamos a precisar en algunos conceptos, y es que muchas veces en una educación por competencias, nosotros empezamos a pensar cuáles son los criterios que nosotros debemos valorar, las habilidades de los estudiantes, o valoramos la capacidad o la facultad que tienen los estudiantes para abordar algo, o simplemente valoramos las actitudes o las habilidades, o valoramos las capacidades, o integramos todas, o valoramos los desempeños que tienen con respecto a una situación, o simplemente la transferencia que nos hacen a través de las tareas, de las evidencias de aprendizaje, de los conocimientos que nos expresan en una exposición, en un ensayo, que entonces nos quedan como todas esas preguntas, y uno dice, ¿realmente qué es lo que yo voy a valorar? Para poder tener eso claro, tenemos que tener claro el concepto de competencia, no tener una ambigüedad en el concepto, sino tener una suficiente claridad en ese concepto. Y para eso tenemos que entender que nuestras niñas no llegan de cero a la institución, ellas parten de unas facultades, de unas aptitudes, de unas capacidades con las que llegan a nuestras instituciones y que reciben desde su momento de gestación, desde su crecimiento, desde las interacciones que tienen en el hogar, y eso les va a ayudar a mejorar en sus desempeños. Eso después lo va a demostrar en unas capacidades que va a potenciar la estudiante, en unas habilidades que va a demostrar, y que vamos a notar que algunos estudiantes son más hábiles en unas tareas, mientras que otros son más hábiles en otras, ¿cierto? Algunos tienen dominios en ciertas capacidades y en aptitudes, mientras que otros los tienen en otras. También tenemos que entender que el conocimiento tiene diferentes etapas, es decir, viene una etapa inicial donde nosotros le brindamos el conocimiento al estudiante, pero no significa que ya le quedó claro.
yo le brindo el conocimiento al estudiante. Ejemplo, ahorita nos decía un docente en bachillerato que le preguntaba a la niña que cuál era el valor que se estaba trabajando en la institución y que la niña no fue capaz de decirle el valor. Entonces yo le decía, profe, eso no es cuestionable, porque yo puedo decirle a la niña a principio de año, en la primera semana, el valor que vamos a trabajar es el valor de la unión, pero nunca más lo vuelvo a abordar. O cuando estamos en la presencialidad, nosotros colocamos la cartelera del valor que se trabaja, colocamos un afiche, hacemos una semana de interiorización de ese valor a través de direcciones de grupo, pero como la niña está viéndola en las carteleras, está viendo cada que pasa de un salón a otro, o si está en un salón fijo, lo que la profe hizo, entonces ella va a entrar en ese proceso de etapa intermedia, donde ella va interiorizando ese aprendizaje, donde ella va a ir viendo cómo lo aplica. Y en la etapa de encapsulamiento es cuando ya la estudiante es capaz de transferir ese aprendizaje, de aplicarlo en un contexto determinado. Entonces no puedo desconocer ese proceso de esas etapas de aprendizaje. Cuando el estudiante es capaz de abordar ese aprendizaje y de poder expresarlo de otra manera y de poder aplicarlo en una situación exacta, concreta, cuando el estudiante tiene una tarea concreta y es capaz de saber cómo hacerla, cuándo hacerla, en qué momento aplicarla y utilizarla, decimos que ha adquirido un aprendizaje en competencias, ¿sí? Decimos que ha podido encapsular ese aprendizaje y eso lo va a transferir a través de habilidades, a través de inclinaciones, se va a sentir inclinado a las ciencias, a las sociales, al deporte, porque en él ve que encuentra habilidades que le permiten transferirla a sus contextos, que le permite llevarla a situaciones concretas y reales y aplicarlas en su vida normal. En ese sentido, nosotros tenemos que pensarnos en varias premisas, en hacernos varias preguntas, y es ¿en qué condiciones están mis estudiantes? Porque dependiendo de las condiciones que tengan mis estudiantes, eso les va a facilitar el crecimiento y esa potencialización de las habilidades, del desarrollo de sus capacidades, o por el contrario les va a impedir avanzar. Aquí tenemos 3 personajes. Vamos a suponer que esta niña sí cuenta con el apoyo de padres o cuidadores en su proceso de enseñanza-aprendizaje y no tiene que trabajar, porque la realidad es que tenemos estudiantes que los llevan a la mendicidad o que les dicen, ve, haga mandados, que por eso le pagan porque tiene que ayudar. Esa es la situación que vivimos en nuestro país. La situación que vivimos en nuestro país es que si una mamá tiene una tienda, a veces le dice al niño que tiene que ayudar en la tienda, que vea, que vaya a tienda, que vea, que vaya a vender las cremas o que venga, pese las papas, si tiene una legumbrería. Yo tuve un estudiante en una, como decía Jessis ahora, también me tocó cubrir una licencia de maternidad en un colegio especial, que cuando eso existían los colegios especiales, y el estudiante me faltó una semana a clase y yo llamaba y llamaba hasta que logré comunicarme con las familias y me di cuenta que era que tenían una revueltería y cuando faltaba un empleado mandaban al niño a reemplazarlo. Entonces tenemos estudiantes que les toca trabajar, tenemos estudiantes que sí cuentan con servicios públicos, pero que tienen un nivel de desnutrición y no va a tener las mismas potencialidades este estudiante que esta que tiene más ventaja, porque además que cuenta con padres cuidadores, ni siquiera tiene que trabajar. Y este todavía está en más desventaja, porque además que no tiene apoyo de padres ni cuidadores, tiene que trabajar, ¿cierto? Entonces, esas diferentes maneras y esas realidades que viven nuestras estudiantes las va a llevar a tener más o menos oportunidades en ese proceso de aprendizaje y lo debemos tener en cuenta. Desde este enfoque de educación por competencias, nosotros entonces tenemos que entender el aprendizaje como ese proceso que va a llevar al estudiante a desarrollar unas habilidades, unos talentos, unas capacidades que le va a permitir a él
convertirse en una persona que sabe qué hacer, que además de saber qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, y además de saber cómo hacerlo, sabe en qué momento o cuándo aplicarlo. Y eso le va a permitir relacionarse con el entorno, transformar ese entorno, y ahí es donde decimos que tenemos un sujeto que ha tenido un aprendizaje por competencias. Eso a nosotros nos tiene que llevar a pensar si los criterios de evaluación que hemos diseñado realmente los hemos diseñado como el examen que teníamos al principio, que la misma profe Margarita dijo, profe, pero ¿a qué competencia apunta eso? O simplemente estamos haciendo una evaluación para evaluar un tema, que acuérdense en que ya no trabajamos por contenidos, sino por competencias. En ese sentido, cuando nosotros hacemos los criterios de evaluación, los tenemos que hacer ajustados a esas competencias, y entonces la primera pregunta que nos va a surgir es, ¿y qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación van a ser esas reglas que nos van a determinar y que van a valorar el trabajo de las estudiantes, y que nos van a dar respuesta ¿a qué? A la pregunta de que nos vamos a hacer nosotros como docentes y que vamos a pensar y cómo desarrollo yo, cómo valoro yo el desempeño de mis niñas. Y que también me va a llegar a responder la pregunta de qué requiero yo para poder establecer unos criterios de evaluación claros, unos criterios de evaluación ajustados a las competencias. Para eso lo primero que tengo que hacer es establecer qué evidencia de aprendizaje quiero yo valorar. Porque si yo no empiezo por establecer una evidencia de aprendizaje, yo empiezo a valorar son ruedas sueltas, como el examen que acabamos de ver al principio, y no termino apuntando a una competencia. Y lo otro me va a permitir, ¿para qué son esos criterios de evaluación? Para que sean ese punto de referencia que me dé a mí una claridad suficiente en la valoración de las evidencias de los desempeños que yo le voy a pedir a las niñas, y así se haga un proceso con suficiente claridad y transparencia. Dado que la idea de los criterios de evaluación es que ustedes los elaboren y que los elaboren antes de iniciar el periodo, se los presenten a las niñas y ellas tengan con suficiente tiempo poder mirar cuál es la ruta de trabajo, hacia dónde apunta mi profe, qué es lo que ella quiere cuál es la meta de aprendizaje que ella ha plasmado para mí, cuál es el desempeño o la escalera que yo puedo ir avanzando para alcanzar el máximo logro y cómo puedo llegar allá. Desde ahí, el docente lo que hace es tomar unos conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, establecer unos grados de desempeño dentro de esos conocimientos, establecer unas evidencias que pueden ser de producto, pueden ser de actuación o pueden ser de desempeño, y unas acciones o instrumentos pedagógicos que le permitan identificar en qué nivel se encuentra el niño o la niña en este caso, y involucrar allí todos los actores del aprendizaje, en este caso la niña, que puede hacer su propio proceso de autoevaluación, la heteroevaluación que se haría entre pares y la coevaluación que se haría con el docente. En ese sentido, vamos a mirar cuáles son los elementos que necesitamos para poder construir unos criterios de evaluación claros. El primer elemento, como decía ahorita, es hacer una selección de los aprendizajes. Ahorita lo vamos a abordar con un ejemplo claro. El segundo elemento es tener esos conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que van a ir en pro de esos desempeños específicos que quiero lograr. Luego debo tener unas acciones pedagógicas que pueden ser unos instrumentos como, por ejemplo, pueden ser unas rúbricas o unas listas de cotejo que me permitan identificar tanto a mi docente como al estudiante en qué proceso va de su aprendizaje, en qué desempeños ha avanzado, qué le falta por avanzar para mejorar, tener unos tipos de evidencia concretos definidos y esos actores del aprendizaje que hablábamos ahorita. Entonces empecemos con el primero, que son las selecciones de los aprendizajes. Ángela, Sí, cuéntame.
Y también, perdón, yo aporto ahí, es importante también tener claridad de que los criterios de evaluación deben de ser concretos, precisos, medibles, observables, porque a veces queremos que nos quede bonito, muy bien redactado y nos queda súper largo, pero está tan largo que no concretiza muy bien la idea de lo que se espera de X o Y trabajo o acción realizada por el estudiante, ¿cierto? Es muy importante tener esa clave, que sean precisos, observables, concretos y medibles, ¿cierto? Y que correspondan a la edad de desarrollo en la que se encuentra el estudiante, porque a veces también planteamos de pronto unos criterios muy elevados y no son los niños pues capaces de alcanzarlo porque no corresponde como a su etapa de desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Jensi, excelente aporte. Entonces, ahí pensamos, bueno, ¿y por qué son importantes seleccionar esos aprendizajes y no los temas? Porque si nosotros seleccionamos temas, dejamos de trabajar por competencia en mis profes, como ese examen que yo les mostraba ahorita. Y además que dejamos de trabajar por competencias, dejamos de evaluar por competencias. Entonces, yo no puedo seleccionar temas, sino que selecciono aprendizajes. Ejemplo. Voy a coger este ejemplo de lenguaje para que no digan, ay, no, todo es matemático. No, vamos a mirar este ejemplo de lenguaje. En este ejemplo de lenguaje, si la profe abordara no los aprendizajes, sino los temas, entonces abordaría los medios de comunicación, los textos informativos y el texto argumentativo. Esta semana yo me reuní con la profe Paola y mirábamos la planeación de matemáticas y yo le dije, profe, saquemos un espacio, nos sentamos juntas, la miramos, porque en algunas planeaciones tenemos parte de la planeación se ve todo por competencias y parte de la planeación se ve como si fuera por contenidos. Entonces, es importante que en lugar de temas tengamos seleccionados aprendizajes. Ejemplo, si usted dice, es que yo no sé cómo pasar de un tema a un aprendizaje, para eso están los referentes de calidad, los DBA, ¿cierto? Lo que les mostraba ahorita, la malla curricular. Entonces, en lugar de trabajar este tema, yo lo llevo a un aprendizaje. ¿Cómo? Si de pronto lo que quisiéramos trabajar son las noticias falsas, porque vemos que ese es el boom de ahora, les llegan a usted 50,000 mensajes de WhatsApp y la mitad de ellos o más de la mitad son falsos. Entonces la profe quiere que las niñas hagan análisis de las noticias. Entonces dice, leo diferentes tipos de texto informativo teniendo en cuenta su intención comunicativa. Ese es un aprendizaje. Caracteriza los diferentes medios de comunicación de acuerdo con la validez y pertinencia de la información. Lee y compara las diferentes fuentes de información. Entonces mire que ya no estamos hablando de temas, sino de aprendizajes. Entonces, de acuerdo a esta temática, la profe hace una selección de aprendizajes. Una vez tenga esa selección de aprendizajes, entonces empieza a establecer unas declaraciones, unos conocimientos declarativos procedimentales que pueden ser de conocimiento porque apuntan a esa habilidad del saber, ¿cierto? Pueden ser procedimentales porque aplican a eso del hacer, ¿sí? O pueden ser declarativos porque apuntan a eso del qué hacer, cómo lo hago. Entonces, que tenga claro esas definiciones. Ahorita lo hacemos con un ejemplo concreto. Pues acá, en esta diapositiva, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto. Tengo este aprendizaje que tiene, bueno, lo que decía la profe Jensis ahora, lo voy a expresar a través de esta presentación, de esta diapositiva, y es tener un objetivo muy claro, muy concreto, que sea medible y que sea ajustado al nivel de desempeño que están las estudiantes. Por ejemplo, aquí dice, tiene ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿qué voy a hacer? Evalúa. Porque a veces, como en el ejercicio del examen que pusimos en exploración, imagínense que yo en un examen le digo a una niña, opine sobre como estamos hablando de las noticias falsas, vean el noticiero de las 12:30, ¿sí? Deme una opinión sobre esas noticias.
Esa no es una evidencia de aprendizaje clara, porque sabemos que todas las opiniones son válidas. Entonces, ahí a ninguna niña le puede poner que no alcanzó la competencia. Si una niña dice, ve, yo opino que esa noticia no me parece productiva, esa es la opinión de la niña y es válida, ¿cierto? Entonces, tengo que ser muy clara en esos procedimientos declarativos que pido. Entonces, evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Entonces, nótese que aquí hay algo concreto. Le estoy pidiendo primero que lo evalúe y lo otro le estoy diciendo ¿qué va a hacer? Va a evaluar. ¿Qué va a evaluar? La información ofrecida por los medios de comunicación. ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Entonces, aquí está el qué y el cómo, ¿sí? Luego, acá tenemos dos niveles de desempeño. Un nivel de desempeño que le está pidiendo a la niña que asuma una posición crítica frente a la noticia que escuchó y que la sustente. En cambio, aquí le está diciendo que compare. No es lo mismo yo asumir una posición crítica y sustentar esa posición a comparar. Nótese aquí. En este caso, la evaluación por un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El texto debe cumplir con sus fases, estructura, finalidad y secuencialidad. Entonces, miren que le está pidiendo una evidencia clara de lo que quiere el docente, cómo lo va a hacer, qué tiene que tener, qué debe abordar y qué es lo que se pide, que asuma una posición clara. Aquí, en cambio, le dice en el criterio de evaluación, aquí está evaluando eso, aquí dice, se evaluará la capacidad del estudiante para comparar los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Entonces, nótese que este es un nivel mucho más profundo que este. Y ambos son medibles, ambos son claros, ambos son concretos, pero cada uno tiene un nivel de desempeño más difícil que el otro. El tercer elemento que debo tener en cuenta son los instrumentos que voy a utilizar. Por ejemplo, puedo utilizar unas rúbricas y mis profes les cuento, vean. Si algunas tienen ventajas, y no se lo quise decir a los de bachillerato, pero a ustedes sí les cuento, ustedes tienen una ventaja enorme, y es que ustedes ya tienen en matemáticas y en lenguaje, ustedes ya tienen las rúbricas, a excepción de transición y primero, pero de segundo a quinto tienen las rúbricas claras de lenguaje. Usted ve el libro de entretextos de lenguaje y empieza cada unidad con las rúbricas, dice los niveles, están todos los criterios, profes. En lenguaje y matemáticas no tienen sino que llegar, mirar cuáles son los aprendizajes, abordar esos aprendizajes, tienen mi acompañamiento. Las niñas que más se han reunido conmigo son las de primero. Esta semana tuvimos reunión, antes de Semana Santa tuvimos como 2 o 3 reuniones, esta semana que viene tenemos otra reunión planeada. Entonces, aprovechenme, yo estoy para ustedes. El Ministerio de Educación me paga para que las apoye a ustedes. Entonces, aprovechenme, sentémonos juntas. Si no sabe mirar dónde encuentra esas rúbricas, nos sentamos junticas por grados, revisamos esas rúbricas y ahí están construidas. Y en esas rúbricas ustedes van a mirar los niveles. Esas rúbricas, por ejemplo, en lo que estábamos viendo de la noticia. Entonces, la profe puede decir, ¿yo qué quiero calificar? La exposición oral, los talleres estructurados con roles y tareas concretas, guías, informes de laboratorio, pueden ser posibles evidencias de aprendizaje. Y ya el niño va a hacer o a través de una rúbrica o de una lista de cotejo. La lista de cotejo consiste en leer cada uno y decir sí o no, va a poder evidenciar si tiene el aprendizaje o no. Luego viene el cuarto momento donde yo determino los tipos de evidencia, es decir, donde yo empiezo a decir qué evidencias de conocimiento me va a presentar el niño. Puede ser que yo quiero que me presente un dibujo,
una maqueta y me la exponga, ¿cierto? Entonces esas evidencias pueden ser orales, pueden ser pruebas escritas, pueden ser fuera del aula, puede ser un dibujo, puede ser un mapa mental. Si son de actuación, van a ser comportamientos o condiciones específicas que se dan en un desempeño dentro del hacer, es decir, una observación, una simulación, unos testimonios, o si es de producto, ya son resultados. Entonces aquí estaríamos hablando de títeres, de maquetas, de tipos de texto, de modelos, de prácticas de laboratorio. Y el quinto elemento serían esos actores donde yo ya invito al estudiante a hacer la evaluación de ese aprendizaje, hacer su autoevaluación, que ahorita vamos a ver cómo llegamos para que esa autoevaluación sea una autoevaluación verdaderamente metacognitiva. Un ejemplo claro lo vemos acá ya está el que yo hablaba pues de la noticia. Entonces yo tengo la acción pedagógica, que es el cuadro, por ejemplo yo digo vamos a hacer un cuadro comparativo de análisis. Aquí hago el grado de desempeño, se valorará entre otros aspectos la comprensión lectora, el proceso de búsqueda de selección, y entonces yo debo abordar bien claro qué es lo que yo voy a valorar. Luego, ¿qué evidencia le voy a pedir yo en esta valoración que quiero hacer? ¿Y cuáles son los instrumentos que voy a usar? Si son rúbricas, si también voy a usar la autoevaluación, todos los instrumentos, que el estudiante los tenga bien definidos, los tenga claros. Dentro de este sistema que estamos viendo de metodología de formación remota lo que estamos haciendo en este momento, o de alternancia, es decir, unas veces presencial, otras veces en casa, entonces ahí nosotros nos vemos en la tarea de poder pensar qué acciones pedagógicas pensar, priorizar, qué niveles de desempeño puedo yo determinar, qué tipos de evidencia y cuáles son esos actores e instrumentos que voy a usar en mis criterios de evaluación, ¿cierto? Y les dejaría esta reflexión. Pregunto, ¿esos criterios de evaluaciones que ustedes usaron, por ejemplo, en el primer periodo, se comunicaron a los estudiantes, los conocieron antes, los conocen los padres de familia, las tareas que desarrollaron apuntaron a esos aprendizajes esperados? Y todo eso nos lleva a nosotros a reflexionar que a veces dentro de la práctica lo hacemos, pero muchas veces en la documentación no hay esa suficiente ilustración, ¿cierto? En ese sentido, cuando nosotros tenemos unos criterios de evaluación claros y definidos, eso nos va a llevar a nosotros a poder hacer una toma de decisión. Por ejemplo, cuando hacemos las reuniones de promoción y evaluación, en lugar de entrar a casos y a mirar esto y aquello y a contar anécdotas e historias, es mirarnos bien esos criterios, mirar y hacer seguimiento de todos esos procesos y poder tomar unas decisiones acertadas. Eso a nosotros nos lleva a pensarnos si en realidad dentro del CIE tenemos concretamente establecidos esos criterios de evaluación, orientados, cómo se van a acompañar, cómo se van a llevar a cabo en este marco de la autonomía y educación remota, cómo vamos a reportar, cómo vamos a llevar esa escala de valoración, que esa la tenemos muy clara, pero cómo la vamos a reportar y todas las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, mis profes, haríamos entonces... eso nos llevaría a nosotros a tener una buena gestión del tiempo, del currículo, de los recursos y a que las estudiantes hagan unos procesos de autoevaluación más metacognitivos. Entonces las invito a que me digan cómo les pareció esta primera parte. Pues Ángela, cuando yo la escucho, yo pienso, le voy a decir simplemente lo que pienso, que es exactamente lo que estamos haciendo. No sé si de una forma de pronto más desorganizada y que nos falte, pues, ser más claros y contundentes en algunas, exacto. Y exactamente, y escribir todo lo que hagamos, porque por ejemplo a los padres de familia, antes de empezar cada periodo, siempre se les manda los temas que se van, o sea, lo que se va a hacer, las actividades, los criterios de evaluación, para que ellos tengan como un panorama claro de qué es lo que se va a trabajar durante el periodo
y de qué forma nos van a colaborar. Siempre, o sea, ocurre lo colocamos en claro ni en todo. Por ejemplo, digamos que en artística, ella tiene que elaborar una pandereta, pero esa pandereta no es hacerla por hacerla. ¿Usted qué va a hacer con esa pandereta? Usted con esa pandereta va a cantar, va a bailar, va a rapear, va a hacer una poesía, va a hacer una ronda, tiene que hacer algo. Y ellas hacen unas actividades súper lindas. ¿Cómo lo va a demostrar? Por medio de un video. Entonces ahí está utilizando su material, está demostrando qué fue lo que aprendió, cómo va a utilizar eso, para qué sirve, de qué está hecho. Ahí entramos a transversalizar con las otras áreas, entramos el cuidado del medio ambiente, el reciclar, reutilizar. Pues yo pienso que es todo lo que está haciendo. De pronto es aprender a sintetizar y a organizar mejor las cosas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Ángela, yo creo y estoy de acuerdo con Márgara cuando dice que nosotros pues no estamos como tan perdidas, que nosotros lo que hacemos de pronto no lo damos a conocer mucho, pero tratamos pues como ya de acercarnos más a lo que es la competencia con las estudiantes. Yo pienso que deberíamos empezar de pronto tú con tu capacitación, con tu disponibilidad, como revisando con las diferentes áreas las mallas que tenemos, porque yo pienso que desde las mallas estamos todavía trabajando con contenido, lo que tú decías ahorita. Si en los planes todavía tenemos parte de contenido, parte de competencias, es porque desde allá lo traemos así. Entonces, yo pienso que habría que empezar por la raíz, y esa raíz, en este caso, son las mallas, revisar esas mallas y antes de pasar a nodos y de seguir trabajando con el trabajo que venimos planteándonos, revisar esta parte y dejarla como bien estructuradita para que desde ahí nosotras podamos coger y desarrollar. Tienes toda la razón, profe. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Ángela, yo siento que pues nosotros veníamos muy metidas en este trabajo por contenidos, ¿cierto? Bastante, al menos en la primaria. La cuestión de la pandemia que nos montó pues en la virtualidad y que ya no tenemos la disponibilidad del tiempo para desarrollar todos esos contenidos, nos estamos viendo como obligadas a replantear la manera de trabajar. Entonces, desde el año pasado, precisamente de segundo periodo en adelante, se vio la necesidad de que teníamos que integrar más las áreas, que teníamos que hacer un trabajo distinto porque la virtualidad no daba para desarrollar todos esos contenidos. Este año se hizo un trabajo mucho más aterrizado. Debido a eso, aunque pues el colegio nos está, no hemos pues como empezado del todo la capacitación de nodos, ni vamos ni a la mitad siquiera, pero ya al menos en la primaria, que es lo que uno logra como aterrizarse mucho de qué se está haciendo, uno visualiza que ya nos vemos pues como más en la necesidad de integrar áreas, de irnos a ver DBA, de irnos a ver otras cosas distintas a los contenidos. Al menos primero pues este año nos tocó visualizar más allá de contenido y dejar esos contenidos casi que quietos, irnos por otra parte para poder lograr una transversalidad, porque por contenido en la virtualidad no se sostiene uno porque son demasiado extensos, demasiado. Entonces yo siento que este trabajo, aunque no hemos iniciado pues de nodo oficialmente, pero en primaria nos ha tocado ya en este primer periodo empezar esa integración de áreas, y al empezar la integración de áreas por contenidos es complicado, nos tocó irnos por DBA, por competencias, por otras cosas. Entonces siento que hemos dado un avance, hemos hecho unos pasitos ahí. Ok, muy bien, yo he visto eso. Ángela, ¿me das un permisito? Sí, Betty, dime. Ahí tienes buenas tardes. Bueno, ¿cómo, Ángela? Ahí tienes tu puntico adelantado, acuérdate que ahorita lo muestro. Sí, yo te escuché ahora, tranquilo. Buenas tardes para todas. Bueno, Ángela, a mí me preocupa todo esto. Has explicado muy bien, yo estaba muy atenta a la aplicación de esas competencias, la redacción,
cómo no dirigirnos al estudiante cuando vamos a hacer esa autoevaluación, todo eso está muy bien. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que no están las niñas ahí. Yo en el salón le veo la motricidad a la niña, la postura, la expresión, la conozco no inmediatamente, pero uno ahí mismo empieza. Esta niña tiene habilidad para esto, esta tiene habilidad para esto. Aquí no, aquí Ángela, uno se cranea y como dijo Mariana ahora, la planeación nosotros arrancamos de ahí y con eso trabajamos nosotros y nos dirigimos a las niñas. Pero yo no estoy viendo a esa niña realizando esa competencia, porque en la mayoría de los trabajos hay buen acompañamiento, otras los hacen los padres de familia, otras lo harán ellas solitas, porque uno cuando está aquí en virtualidad, las 3 o 4 que sobresalen en el salón hacen su trabajo sola. Uno sabe que son buenas estudiantes, inteligentes, y esa competencia la reciben y la aprenden y eso. Pero ahora como mirar todo esto con esta virtualidad, donde yo no le veo a la niña, pues ella escribía ahí, manda la fotico y uno le lee la respuesta. Es como tan difícil ahora con esta virtualidad todo esto. Pues es por mi opinión. Gracias, Ángel. Betty, tienes toda la razón, es con gusto, tienes toda la razón. De hecho, más adelante vamos a abordar esa parte, ¿listo? Angelita, yo también quiero aportar algo al respecto. Sí. Pues de los temas que hemos tratado hasta el momento de la evaluación por competencias, y es la parte en la que tú enfatizaste de la importancia de tener en cuenta las evidencias de aprendizajes que quiero valorar de las estudiantes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para el grado segundo nosotros tenemos muchas evidencias de aprendizaje, cuisecitos que las niñas realizan a través del máster, las evidencias de aprendizaje, sus producciones que ellas envían a través del Clarus, las exposiciones, las manualidades, pero a veces eso no es suficiente para determinar qué competencias tiene realmente la niña. Por ejemplo, nosotros esta semana empezamos un trabajo evaluativo por sus grupos, donde podemos realmente evidenciar cuáles son los alcances cognitivos que las niñas han tenido hasta el momento, porque los otros instrumentos que nosotros tenemos para evaluar sus procesos son excelentes, esos trimestrales excelentes, esos quizzes excelentes, esas evidencias excelentes, todo es excelente, pero cuando uno se reúne con ella por sus grupos a mirar las competencias de cada niña, uno puede evidenciar que hay niñas que tienen muchas fortalezas, pero hay otras que tienen vacíos y requieren profundizar en los conocimientos, interiorizarlos. Entonces es importante tener en cuenta pues como eso, que el determinante en un proceso evaluativo no sea la cartelera, no sea solamente el libro, no sea solamente la manualidad, sino ser muy integral para poder evaluar todas las dimensiones de la estudiante. Ajá, muchas gracias. Bueno, entonces quiero que pensemos en esta frase para ver esta parte de la retroalimentación. Cuando hacemos una evaluación sin retroalimentación, perdemos la oportunidad de generar una verdadera metacognición en nuestros niños y niñas. El objetivo general de este tópico es que podamos comprender las características de una retroalimentación efectiva que promueva aprendizajes significativos en los niños y las niñas. Tenemos estos 4 objetivos para abordar y dar respuesta a ese objetivo general, que el primero es que comprendan la importancia de la retroalimentación en el seguimiento, nosotros como docentes, que podamos diseñar la retroalimentación dentro de nuestro proceso de educación remota y alternancia, que podamos identificar esas oportunidades de mejora para ajustar al plan de mejoramiento institucional y que podamos fortalecer el CIE en lo que tiene que ver con la parte de la retroalimentación. Tenemos 3 aprendizajes esperados y es que podamos comprender bien qué es la retroalimentación, cuáles son sus procesos, cómo llevarla a cabo, promover que el establecimiento educativo haga unos ajustes en el CIE donde deje documentado y escrito cómo se debe hacer el seguimiento y la retroalimentación de las estudiantes y como decía ahorita creo que fue Mariana y Margarita,
que hacíamos todo eso, pero a veces no está documentado, y que podamos desarrollar esta retroalimentación de una manera que fortalezcan los procesos de las estudiantes. Empecemos la exploración dialogando, no hagamos un menti para que no se nos haga tan largo, pero dialoguemos sobre este examen. Veamos este examen que está acá en pantalla y pensemos qué valoración le daríamos a este examen. ¿Sí? ¿Cómo valoraríamos este examen? ¿Lo ganó? ¿Lo perdió? ¿Qué valoración le haríamos a este examen si una niña, nosotros le presentáramos esta suma, 17 más 15, y ella nos dice que da 122? ¿Qué valoración le haríamos? ¿Alguien quiere decir? Solamente 2 intervenciones, por favor. Angelita, Sí, cuéntame. yo te digo algo, mira, si lo vamos a hacer de una manera objetiva, como siempre lo haríamos inmediatamente, lo colocaríamos como que está mala la operación, puesto que las matemáticas son exactas. Ajá. Entonces, de esto viene la retroalimentación, como tú lo mencionabas. Entonces, es sentarnos con las niñas y decirles dónde fue el error y cómo lo vamos entonces a solucionar, de qué manera lo realizamos para que la niña lo pueda comprender. Ok, muy bien. Entonces, has dicho algo supremamente importante, y es que en ese proceso de retroalimentación, lo que yo tengo que hacer con la estudiante es llegar a gestar en un proceso que me permita llevarla a mirar esos aprendizajes, hacerle una devolución no de una nota, sino basada en el progreso que ha adquirido la estudiante, de tal manera que ella pueda reflexionar y comparar lo que hizo y gestar un aprendizaje a partir de esa devolución, ¿cierto? Ángela. Inclusive, sí, cuéntame. Pero también ahí, antes de la devolución, yo creería pertinente volver a colocarle otro ejercicio a la niña y uno estar ahí al lado, parar observando, porque muchas veces los problemas de discalculia en los niños es por falta de vacíos que tienen anteriormente, sobre todo cuando tienen problemas de lateralidad, cuando confunden, por ejemplo, su derecha y su izquierda, entonces no saben que llevan a la izquierda lo que suman de la fila de la derecha, ¿sí me entiendes? Sí. O hay otros vacíos que pueden ser de la comprensión de qué es llevar, ¿cierto? Por ejemplo. Ajá. Entonces, sí, es importante para ver ese proceso, cómo lo hacen, porque la respuesta sola no me dice nada. Exacto, ahorita vamos a ver ese proceso, profe, listo. Sino que aquí simplemente estoy hablando de la devolución, pero ahorita miramos cómo se hace. Estoy hablando de que la retroalimentación es un proceso de devolución que hago, pero ahorita vamos a ver que tiene 4 pasos, y dentro de esos está el indagar, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Entonces, Ángela, sí, cuéntame. Chiquitico, y que de pronto muy importante con el niño, independiente del grado en el que esté, en esa devolución, realizar el trabajo con él con material concreto, o sea, que no sea solamente es que te equivocaste en esto, unidades de escena, lo que llevo, sino realizar con él, darle la oportunidad de pronto de que haga ese ejercicio con material concreto, con cualquier tipo de material, o con el ábaco, si lo manejan, o con cualquier tipo de material, para que él vea y aclare ahí más que todo la duda. ¿Listo? Ok, gracias. Entonces, existen 2 tipos de retroalimentación. Una que es valorativa, donde yo le digo al estudiante, very good, muy bien, mejor, excelente, incompleto, no me gustó, malo, estudia más, tiene que reforzar. O la descriptiva, donde yo ya les doy unas descripciones claras, unos aspectos específicos acerca de sus desempeños, de sus logros, de cómo está y de qué le falta para avanzar y llegar a la meta que se tiene. Observemos esta evaluación que está acá, ¿sí? La profe le hizo unos chulitos porque todo estaba bueno, le puso muy bien y una carita feliz. ¿Creen ustedes que es eso una verdadera retroalimentación? Esa es una valorativa ahí, porque descriptiva, pues de pronto lectura de imágenes, pero no, es más bien valorativa. Ok. El estudiante, al recibir esto, así lo haya ganado, no necesita una retroalimentación.
Yo pienso que sí, por ejemplo, en el Classroom, pues uno siempre lo hace, pero en el Classroom da la posibilidad de poner la nota y de uno detallar como lo que le quiere decir al estudiante, ya sea que sea una valoración descriptiva de lo positivo o de algo a mejorar, pero hay dos, no puede poner las dos. Tiene razón, profe, y lo bueno es que le llega a la niña ahí mismo al correo. El Classroom nos permite eso. Entonces, no basta con colocar una nota, una valoración, así sea a través de letras, de la E, de un número, sino que es importante que yo pueda llegar a un momento de confianza donde yo pueda dialogar con el estudiante y pueda llegar a unos momentos donde hago estos pasos que voy a dar a continuación. Sabemos que en este momento que estamos viendo, como decía Betty ahorita, tenemos unos procesos especiales. Inclusive hasta para las niñas es difícil vernos a nosotras por acá. Yo a ustedes les podría dar esta capacitación diferente, como decía Mariana, qué tan rico coger dados, qué tan rico manipular elementos, pero no podemos, ¿cierto? Entonces, estos medios nos limitan mucho tanto a nosotros docentes como a los estudiantes, a nosotros para brindarles el aprendizaje, a ellas para brindar esas evidencias de aprendizaje y tener en cuenta que estamos mediados por esta situación. En ese sentido, proponemos utilizar estos 4 pasos para la retroalimentación. El primero es clarificar. Cuando hablamos de clarificar es que podamos llegar a indagar a nuestras estudiantes, a preguntarles, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Por qué lo hiciste así de esta manera? Volviendo al examen que teníamos ahorita, ¿cómo podríamos indagar, por ejemplo, en este examen? Yo le podría decir, vení, cuéntame este 1, ¿por qué lo pusiste acá? ¿Cierto? Entonces puede que el estudiante nos diga, vea, profe, 7 más 5, 12. Coloco el 2 y llevo 1 y lo puso acá. 1 y 1, 2. Y este 1 lo pongo acá y listo, profe, vea, está 122. Y el estudiante quedó matado porque le dio súper fácil, la hizo súper bien. Entonces, lo que nos decía ahorita Jensis, no sabemos si al indagar, si al estar ahí al pie, si al mirar con el estudiante, si al preguntarle. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tiene suficiente claridad en acomodar unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, sabe sumar unidades y sabe que al sumar las unidades solo se colocan las unidades y se llevan las decenas, pero al llevarlas comete un error porque las coloca en las centenas. Entonces, lo importante acá es el primer paso para la retroalimentación es que yo haga esa indagación, que yo clarifique con el estudiante, que yo le pregunta, porque hay información omitida ahí que yo no sé por qué el estudiante hizo eso de esta manera o de aquella. Entonces yo le puedo preguntar como qué te llevó a hacerlo así, cuéntame de dónde sacaste este resultado. Después de que yo haya clarificado, ahora sí puedo empezar a pensar en una valoración, en decir de que yo le puedo dar una valoración de aceptable, de básico, de un 3, de un 4, de un 1, de un 2, me hago entender, pero que yo ya tenga esa clarificación. Yo puedo enfatizar en esta valoración en puntos positivos en el trabajo. Valorar no es solamente dar una nota, valorar es yo llegar con el estudiante a dialogar sobre los avances que ha obtenido. Por ejemplo, decirle, muy bien, sabes ubicar muy bien los números, las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, sabes sumar las unidades y sabes que no se puede colocar el resultado de una, sino que solo escribo las unidades y llevo las decenas. Luego acá empiezo a expresar inquietudes y enseguida les muestro preguntas que podemos desarrollar en esto. Y por último, hacer sugerencias. Entonces, veamos un ejemplo. Otro ejemplo diferente a de matemáticas, en ciencias, por ejemplo, yo le puedo decir a la estudiante, ¿cuál es el alimento preferido de los ratones? Y la estudiante me puede escribir esto, ¿sí? Cuando yo indago con ella, me dice, profe, yo escribí queso, ¿usted por qué me puso mal? Y yo le digo, ¿cómo así? Ahí no dice queso, ahí dice seso. Y ella me dice, profe, esta letra con esta suena queso, ¿qué?
porque mire que esta palabra, la C, tiene dos fonemas, uno que es S y otro que es J. Entonces, entonces yo como podría hacer lo que decía la profe Jensis ahorita, yo le puedo decir, escríbame casa, y él va a usar la C, la A, escríbame coco. Entonces se va a dar cuenta que cuando usa esta letra con las vocales abiertas, excepto la E, le va a sonar como si fuera una K, pero cuando lo usa con las vocales I, U y E, le va a sonar como una S. Entonces, aquí yo empiezo a clarificar y a darme cuenta qué le está pasando al estudiante para poder potenciar su aprendizaje, hacerlo salir de esa duda y que resuelva esa duda. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? La aclaración la puedo hacer a través de preguntas orientadoras, como explícame con mayor detalle cómo hiciste esto, me podría repetir más despacio este ejemplo, dime si estoy en lo correcto cuando tú pasas este 1 acá, entonces tú estás queriendo decir que es una centena, y hacerle preguntas así, no decirle, no, así no se hace así, sino preguntas que le lleven a una metacognición, a que él pueda caer en cuenta de su error, a que él pueda salir de su error y generar un aprendizaje por sí mismo. Pues le puedo preguntar qué dificultades tuviste, si tiene tachones, cuéntame qué rayaste, por qué lo rayaste, ¿cierto? Dentro del valorar, le puedo hacer preguntas orientadoras como excelente hipótesis. Acuérdate que en la valoración tenemos en cuenta los resultados, los avances y los desaciertos. Entonces, excelente hipótesis, la fundamentaste muy bien. Me encantó la idea que tuviste al llevar el 1 y ponerlo por allá, pero a ver, ¿por qué quedó ahí? ¿Qué está representando ahí? ¿Cierto? Entonces, hacer esa valoración. También le puedo expresar inquietudes a través de preguntas como ¿qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? Ahorita lo expresaba una profe, le puedo poner otro ejercicio. Y profe, si ahí cabe una oportunidad de refuerzo y recuperación, ¿cierto? ¿Qué opinas de? ¿Qué pasaría si le agregas esto? Entonces mire que es a través de preguntas, me diciéndole, no se hace así, se hace así. Porque así el niño no va a tener un proceso metacognitivo. En las inquietudes yo le podría decir que podrías mejorar, o por ejemplo, aún la que lo hizo bien, podrías haberlo hecho mejor, podrías haber avanzado en esta, qué palabras desconocidas encontraste, y de pronto la niña ni siquiera se dio cuenta de las palabras desconocidas, ¿cierto? ¿Qué opinas? Sí, ¿qué pasaría si le agregaras esto? Y siempre como potenciándola a crecer, ¿cierto? Y por último, le hago sugerencias a través de frases orientadoras donde yo le voy a hacer unas recomendaciones muy respetuosas. Por ejemplo, la próxima semana necesito que pienses en esto, estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a hacerlo de esta manera, entonces todos los días vas a hacer este espacio, sí, esto y esto y esto, y me vas a mandar la foto, me vas a enviar un audio, ya lograste esta tarea en esta competencia, ahora solamente te falta que hagas esto y aquello. ¿Me hago entender, mis profes? Desde ahí, si nosotros hacemos una retroalimentación de esta manera, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo los avances de nuestras niñas se van a ver más notorios. Primero porque ella se siente motivada, ya que en la retroalimentación usted está valorando los avances. Pero en segundo lugar, porque usted no le está diciendo, mire, si haces así, sino que usted la está llevando a pensar y a ser gestora de su aprendizaje. Vamos a cerrar este espaciecito. Dígame en qué les queda de este segundo momento, antes de salir al descanso. Se me fueron. Ángela, primero que yo realmente pues admiro mucho el trabajo de las compañeras de primaria y bachillerato porque, a ver, yo digo, por ejemplo, nosotros en preescolar, que apenas son 30 niñas, entonces podemos hacer ese proceso de seguimiento pues como más a conciencia, por ejemplo, pudimos evaluar a cada niña dándole un tiempo, ¿cierto? Sí. Pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de estudiantes también que manejan, por ejemplo, una profesora que dicta quinto en 3, 4 grupos, pues qué sé yo, pues no sé cómo están organizadas, sí es un poquito complicado como ser tan rigurosos en el seguimiento
pues de estos paso a paso, ¿cierto? No vamos a decir que no se hace, porque yo sé que sí se hace, pero muchas veces también en cumplir en que tengo que calificar esos 300 trabajos de Classroom, pero también tengo que planear, pero también tengo aquel caso de esta niña de convivencia, pero entonces a veces se interrumpen como esos procesos o de pronto se hacen, pero no se sistematizan. Entonces podemos caer también en esa ambigüedad. Sí, Ángela. Cuéntame. Gracias, Jensis. De pronto como complementándole un poquitico a Jensis, pero yo creo que por eso se nos ha vuelto el trabajo el triple, pienso yo. Lo que pasa es que lo hacemos con amor, nos gusta hacerlo y por eso yo pienso que hemos respondido. Tenemos 6 grupos con 42 niñas cada grupo. Y tratamos de trabajar una a una, revisándole y haciéndole una devolución oportuna. Inclusive ellas veo yo que tienen como dificultad de pronto en cuanto a la comprensión lectora y uno escribe una instrucción y ellas envían otra cosa. Entonces uno ¿qué hace? Les lee, les hace la devolución y le dice muy bien, buen trabajo, lo que enviaste, debes revisar que te faltó una parte o revisa esta otra parte, corrige estos y estos puntos. Yo pienso que antes pues hacemos no milagros, pero sí les estamos dedicando el tiempo que ellas necesitan, sin importar que nos estemos quedando aquí sentadas, revisando fuera de las clases, estamos aprovechando como el proceso del encuentro sincrónico para mirar con ellas inquietudes y que esto les sirva como a todas. Entonces, yo pienso que, yo no sé si de una manera rústica, pero y lo que comentan las mamás, sí lo estamos haciendo y eso como que me alegra. Oírte con todas estas cosas me alegra. Qué rico. Ángela, ¿me das un permiso? Siguiendo con la idea de Mariana, vuelvo y digo exactamente lo mismo. Ángela, todo eso, no es porque nos creamos mucho, pero todo eso lo estamos haciendo. Es la verdad lo que dice Mariana, o sea, y en Classroom todo se lo escribimos. En los encuentros virtuales, por lo general, cada día le dice uno, quédese en estas 5, uno le dice cositas a esas 5, al otro día, quédese en otras 5, les dice cositas. Por ejemplo, con la cuestión de la autoevaluación, uno ya se queda, les explica, les dice, vea, usted no se merece tanto, por esto, esto y esto. Recuerde que usted tiene que ser muy sincero y muy leal para llenar esa autoevaluación. Entonces ya cuando el padre de familia, ay, ¿verdad, profe? Que es que yo no me acordaba de eso. Y yo, usted sí se acordaba, pero está haciendo el manual en mi corazón, entonces me armele a la cosa. Entonces, eso se hace, eso sí se hace. Ok. Bueno, Betty, como que había abierto también el micrófono. Sí, Ángela, como para corroborar lo de las compañeras, yo creo que independiente de todas las estudiantes que tenemos, uno les dedica a cada uno el tiempo y les contesta y el Classroom le proporciona a uno esos medios. Por ejemplo, a mí me está pasando en este momento. Yo empecé taxonomía en quinto. Expliqué taxonomía con un videito pequeñito y bueno, empezaron la actividad. Pero muchas enviaron un animal o una planta sin la taxonomía. Entonces me tocó, yo recibía la tarea, decía tarea recibida, muy bien los tejidos, taxonomía incompleta. Entonces en el encuentro sincrónico, profe, a la niña volví y me contesta, profe, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo le escribo, te falta la historia de la planta o la historia del tigre. Entonces en el encuentro les expliqué, a ver las chicas, profe, ¿por qué me está poniendo 3? Si nosotros mandamos la imagen. Yo, pero esa imagen no tiene la taxonomía que es la historia. Entonces, ya lo entendimos. Me tocó explicarles y bueno, otra vez taxonomía. ¿Sabe qué me tocó? Profe, ya le entendimos, no la vuelve a recibir. Porque ya entendimos que es la historia de ese tigre, de ese perro, del elefante, bueno, toda la clase. Listo. Se las volví a recibir. Entonces, yo la que quiera volverla a hacer, se la recibo. ¿Ya la entendieron? Sí, profe. Entonces, ¿qué me está tocando estos días? Vuelve y mandan lo de la taxonomía, ya lo entendieron, la clase, el orden, todo eso. Entonces, la nota que yo les había enviado, eso me permite el Classroom, la cambio. Tarea recibida, muy bien. ¿Entendieron?
todo lo de la taxonomía. Entonces uno, independiente de todo esto, uno les dedica el tiempo, vuelve y les explica. Entonces, Muy sí. bien. Así es. Ángela. Mire, yo les sugiero que habrá momentos donde tengamos que hacer retroalimentación general, ¿cierto? Porque vemos que es algo muy común y entonces para ustedes evitar cargarse de más trabajo, cuando ustedes vean que es una misma situación la que está presentando el grupo, se hace general. Entonces, después de terminar la clase, les dicen, bueno, niña, nos vamos a quedar 5 minutos más que voy a hacer una retroalimentación. A ver, ¿qué fue lo que yo pedí? Ah, tal cosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Tal otro. ¿Qué significa taxonomía? Entonces, a través de preguntas, crear una toma de conciencia de qué fue lo que les faltó. Ah, ¿ya entendieron por qué no sacaron el 5? Ah, sí, profe, antes no la vuelve a dejar. Y así se evitan el tener que una a una, cuando sea algo general. Cuando sea algo más particular, por ejemplo, lo que decías ahorita, Betty, de niñas que uno cree, uno dice, ¿quién les hace la tarea? Entonces ustedes podrían, por decir algo, planearse. No diario, sino que decir, esta semana yo tengo dudas con esta estudiante, voy a hacer una videollamada con ella, voy a concretar una cita con ella, así como cuando en la presencialidad uno le dice a una niña en un descanso, ven y yo te digo una cosa, ven y hablemos. Entonces uno citarlas en una videollamadita y decirle, ve, necesito hacer una videollamadita que quiero preguntarte algo y decirle, ve, yo quiero que me expliques cómo realizaste ese trabajo, ¿sí? Ah, profe, así, y empezar, para darse cuenta si sí lo hizo la niña y ahí ella le va a decir, ay, no, profe, es que eso me lo hizo mi mamá, me lo hizo mi papá, ¿cierto? Entonces, es como nosotros no llenarnos más de trabajo, sino buscar las maneras. Mabel, tú habías... Sí, mira, hay algo que, pues, que es preocupante, ¿cierto? En estos momentos es la nota como tal, yo lo veo como ese numerito que tenemos que poner, y que eso lleva a muchas cosas, por ejemplo, en los grados primero, y bueno, en todos los grados. Se supone que las niñas, no es así, las niñas deben adquirir unas competencias y ellas tienen todo ese año para adquirir esa competencia, ¿cierto? Entonces, estamos tan enfocaditos en la nota, sobre todo las familias, que le hacemos a la niña por evitar que saque una mala nota, que saque un 2, que saque un 1, y no le damos ese espacio de equivocarse, ¿cierto? De ir adquiriéndolo poco a poco, porque todos no tenemos las mismas capacidades y todos no adquirimos los conocimientos y las competencias de la misma manera ni al mismo ritmo. Entonces yo veo eso como un limitante, ¿cierto? Veámoslo con la sumita del niño. Yo le tendría que asignar una nota, ¿cierto? Pero si fuera realmente por competencias, él ya estaría avanzando y podríamos seguir en ese proceso, ¿cierto? Pero de pronto es como un limitante, no sé. Es verdad. ¿A qué las invito? A que no pensemos solo en los limitantes, sino que pensemos en cómo podríamos abordarlo, ¿cierto? Que si son varias, lo puedo hacer grupal. Como decía Margarita ahorita, yo le digo a 4 o 5 ustedes se me quedan, por favor, y a esas les hacen la retroalimentación. Pero las invito a que esa retroalimentación no sea desde, mire, no se hace así, sino que sea dirigida de una manera metacognitiva, a través de preguntas que las hagan tomar conciencia de sus avances, de sus progresos, de qué les falta y de cómo pueden mejorar. ¿Listo, mis profes? Bueno, vamos a entrar a un descansito de media hora, entonces, a ver, a las 3:02, porque son las 2:32. ¿Listo? Si usted, Ángela, gracias. Gracias. Un gusto. Si quieren, se desconectan. Yo voy a seguir y voy a poner el temporal. Quedaste sin audio, pero igual te entendemos. Qué pena que yo, por quitar la cámara, puse el audio. Quité el audio. Voy a poner el temporizador por 30 minutos a partir de este momento y cuando suene el cronómetro, entonces nos encontramos. Voy a compartir
la pantalla para que vean el temporizador y recuerden que quedan invitadas para que hagamos una serie bien rica y yo les enseñe cómo trabajamos esta plataforma de ClassDojo y es muy rica porque mire que por ejemplo en este momento yo voy a poner 30 minutos y va a empezar y cuando se termine esa cuenta, él ahí mismo va a hacer un ruido grande y ya sabemos que empezamos. ¿Listo? Ángela, ¿cómo se llama la de los chicos, los de los muñequitos de la participación? Es la misma, es ClassDojo, yo estoy en la misma, y tiene cronómetro, tiene asistencia, ahorita se las muestro 5 minutos como las Dale. descansemos. Bueno, chao. Chao. Nos vemos en media horita, en 29 minutos ya. Tiempo de tinto.